Fernando López Macari cursó estudios profesionales en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en la Facultad de Contaduría Pública. Posteriormente, cursó la especialización de Administración Estratégica de Negocios en la Universidad de Boston y luego se certificó por MHS como coach de liderazgo con inteligencia emocional. Fue presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mérida y consejero de la misma institución, así como consejero de Index Yucatán y síndico del contribuyente, representando a la Asociación de Maquiladores de Yucatán. Actualmente posee su propia compañía, Esfera Finanzas, integrada por un equipo de más de 30 profesionistas con alcance en la Ciudad de México, Mérida y Cancún. Por otra parte, el 1 de enero de 2018, asumió la presidencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y como anticipábamos al inicio del programa, hoy tenemos como invitado a Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, y Leonardo y yo, nos da mucho gusto darte la bienvenida. Fernando, qué gusto estar aquí. Vero y Leonardo, encantado de estar aquí, muchas gracias por recibirme. No, con qué grave voz te recibe Verónica. Prueba efectivamente la importancia que le damos a esta conversación. Fernando, yo creo que es muy útil que compartas con el auditorio una reflexión, ustedes que le dan un seguimiento puntual a indicadores y al comportamiento de la economía de este país. ¿Qué balance tenemos? ¿Cómo hemos llegado a la situación que tenemos actualmente? Y te pongo simplemente sobre la mesa dos reflexiones. Una, durante años dijimos que al no haber un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, este país no podía crecer porque las reformas no se procesaban. En este sexenio se procesaron un montón de reformas, todas ellas muy importantes, y sin embargo no salimos del crecimiento al torno del 2%, ni salimos de la trampa esta del ingreso medio en el país. Te pido una reflexión sobre el tema. Claro que sí, Leonardo. Mira, en principio, México ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Es un crecimiento que en el 2017 cerró a tasas del 2.10%. Ayer el INEGI salió con una cifra, creo que 2.3%. Por ahí debe estar cerrando el año 2017, ¿no? Lo que es una realidad es que crece dentro de un entorno muy complejo a nivel internacional, con una serie de riesgos geopolíticos que en otras épocas, pues esos riesgos geopolíticos estaban lejos de la economía mexicana, se daban en economías asiáticas, se daban en economías que tenían muy poca vinculación con la economía mexicana. Hoy, los retos geopolíticos que se están enfrentando están en Estados Unidos con la presidencia del presidente Trump, están en una tensión política entre Estados Unidos y Corea del Norte, están en la Unión Europea con la salida de Reino Unido y el Brexit. Entonces son efectos que están más ligados a la economía mexicana y que por ende tienen una repercusión más directa de lo que lo tenían anteriormente. Entonces, la reflexión es, sí, México crece y crece a tasas desde nuestro punto de vista bajas, pero lo hace dentro de un entorno geopolítico y globalizado muy complejo. Así es, tú mencionas justamente, ¿no?, este entorno difícil internacionalmente, que no solo afecta a México, y sobre la llegada de Trump justamente, me gustaría que nos comentaras por qué al inicio del 2017, justamente con la toma de posesión de Trump, el panorama económico era muy sombrío. O sea, era ni siquiera del crecimiento que ahora, como decías tú, parece que estamos teniendo. Entonces, ¿qué pasó, digamos, entre el 2017 y ahora este 2018, que de alguna manera mejoró la perspectiva que se tenía al inicio del año pasado y en dónde estamos justamente ahora? Y si ves que esta tendencia a que nos vaya un poco mejor se actualice en este momento. Sí, la llegada del presidente Trump fue una sorpresa para muchos, probablemente hasta para él mismo. Sí. Es una realidad que México no había descontado ese riesgo, y a la subida del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos reafirma
muchos de los conceptos que en campaña había utilizado, como este del muro, el Tratado de Libre Comercio, el competir de manera más agresiva por las inversiones con México, todos estos temas, pues evidentemente en el 2017 afectaban y generaban una expectativa de qué es lo que iba a pasar. Luego fuimos viendo que no solo en esos temas, sino en muchos otros, el presidente Trump fue moderando su discurso. O lo fueron moderando. O lo fueron moderando, ¿no? Entonces esto generó que el mercado sintiera un poquito más de confianza en que los cambios no iban a ser tan abruptos y no iban a ser tan agresivos como él en el principio lo estaba anunciando. Pero hemos visto cómo dentro de un sistema donde las instituciones en Estados Unidos pues tienen un peso específico, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, pues se está dilatando más de lo que esperábamos que se dilate. Hay temas como el muro y las políticas migratorias que también no están avanzando a la velocidad que normalmente estaban avanzando y se ha encontrado con vamos a decir, un ambiente político, el presidente Trump en Estados Unidos, que no ha sido del todo ventajoso para que él pueda hacer las cosas que él quiere hacer. Sin embargo, la economía se mueve y en el segundo bloque te pediremos que reflexiones sobre los riesgos que implica el que no haya, por ejemplo, Telecán. Vi un informe de Moody's verdaderamente poco alentador, incluso sobre la posposición del TLC, pero volveremos sobre esto. A ver, cuando tú dices un crecimiento sostenido, a pesar de que hay un entorno geopolítico adverso, yo creo que el argumento es impecable. Sin embargo, si uno ve el crecimiento de este país desde que salimos de la crisis de los 90, a la fecha no crecemos más del 2%, y si uno ve 2, 3%, según el año, alguno muy bueno hemos crecido un poquito más, pero ves que la economía norteamericana crece al mismo tamaño, y cuando el señor más rico del barrio crece al mismo, digamos, proporción que tú, las distancias siguen siendo las mismas. Es decir, la economía mexicana no logra reducir la brecha respecto a sus socios comerciales, y yo creo que en algún momento hay que plantearse eso. Claro, crecemos más que Venezuela, crecemos más que otros países, que no sé si sea un consuelo, pero somos una economía sana, llevamos 20 y tantos años de finanzas públicas sanas, reformas estructurales, amigables con el mercado, la inversión. Y sin embargo, diría Galileo a la inversa, no se mueve. Por lo menos no se mueve a la velocidad que requeriría este país para ir cerrando la brecha con nuestros socios comerciales. Sí, sin duda se podría decir que la economía de México no termina de despegar, ¿no? No termina de dar ese salto que todos queremos ver, porque vemos países que están creciendo a tasas cercanas al 4%, casi al 5%, que es el doble de la velocidad a la que está creciendo nuestro país, ¿no? Reducen la brecha con sus socios comerciales. Y logran reducir la brecha con sus socios comerciales y con los países de su zona principalmente, ¿no? Y la gran reflexión, Leonardo, en este sentido es ¿por qué México no crece a esas tasas? Magnífica pregunta, te la pongo. Muchas gracias. La reflexión que hemos hecho al interior del IMEF es que hay inhibidores del crecimiento que en nuestro país debemos de primero identificar y en segundo combatir de manera directa para lograr que entonces México pueda alcanzar su potencial de crecimiento. El primero de ellos tiene que ver con una reforma fiscal integral que disminuya la tasa de impuestos sobre la renta y que grave con IVA los alimentos y medicinas para lograr así incrementar la base de contribuyentes y entonces que seamos más mexicanos los que paguemos y solventemos el gasto de este país. La segunda tiene que ver con una generación de esquemas de competitividad en las empresas mexicanas con innovación, con capacitación, con educación. La OCDE entregaba a México hace un mes el estudio de las habilidades que debieran de tener los empleados mexicanos y esa es hoy la gran moneda que las inversiones están buscando, las habilidades de los empleados y la capacidad de hacerlo. La tercera tiene que ver con el involucramiento de tecnologías de vanguardia en nuestros procesos. Necesitamos tecnificar el campo, necesitamos tecnificar la pesca, necesitamos meter tecnologías en nuestras empresas que nos permitan ser más eficientes con menos recursos. La cuarta tiene que ver con un frontal combate a la corrupción de nuestro país, un combate a la corrupción que no solamente implique
a los funcionarios públicos, sino que también involucre a los empresarios, que también involucre a la educación, que también involucre a la sociedad. Estamos al mismo nivel que Laos y Rusia en términos de percepción de la corrupción. Sí. Sí, y esto es un problema, es un gran inhibidor de las inversiones y es un gran inhibidor del desarrollo de nuestro país. Y el último es justamente ese, el Estado de Derecho. Necesitamos generar condiciones de seguridad en muchos de los lugares de nuestro país. Necesitamos expedir la justicia pronta, necesitamos dar sentencias de manera rápida y segura, y necesitamos también generar leyes que se cumplan y que se lleven a concretar un marco jurídico en nuestro país que le dé certeza a las inversiones. Así es. Efectivamente, bueno, ya lo has planteado perfecto cuáles son los inhibidores, y hay uno que me interesa, digo, definitivamente, yo creo que estamos de acuerdo con todos, y el tema de corrupción y Estado de Derecho es todo un tema en sí mismo, pero hablando sobre estos empleos, ¿no? De hacer la capacitación, la innovación para esquemas de mayor competitividad, justo se ha hecho mucho hincapié en la generación de cerca de 3 millones de empleos en esta administración. Sin embargo, donde los analistas están viendo el problema es que son empleos con una precariedad salarial, es decir, empleos que no son muy productivos. Entonces, pues sí tienes, digamos, de alguna manera la formalización de ciertos empleos, tienes esta generación de empleos adicionales, pero ¿cómo hacemos exactamente para que estos empleos lo que nos permitan es ser efectivamente una economía más competitiva y eleven la productividad y obviamente también pues el nivel de desarrollo del país, y no quedarnos justamente en ese mismo nivel, ¿no? de precariedad salarial? Sí, pero yo creo que en este sentido la gran reflexión y la gran problemática, de acuerdo a las cifras de la OCDE, es que el 57% de los empleos en México están en la informalidad. Y son empleos que están en la informalidad y que no generan un valor agregado. Son empleados que tienen un empleo que le deja muy poco en términos de valor a la sociedad, que no tienen acceso al ahorro, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la capacitación, a las tecnologías, etcétera. Entonces, si el 57% de nuestra fuerza laboral está concentrada allá, ¿cómo les hacemos llegar a ellos los elementos que necesitan para ser más competitivos y para ser más capaces? El gran reto de México es mudar este 57% y transitar a un esquema más balanceado en el que tengamos mejores números en cuanto al combate de la formalidad en nuestro país. Los empleos que bien comentas del Seguro Social tienen que ver con un esfuerzo de formalización de empleos más que de generación de empleos. Recordemos que esta reforma tributaria del 2014 ha sido altamente exitosa en materia de recaudación. En el 2014 México dependía en un 70% del petróleo y hoy depende en un 40% del petróleo. Ese 30% que hemos logrado avanzar, lo hemos logrado porque hemos sido muy eficientes en controlar y fiscalizar al contribuyente. Lo que necesitamos es ser más contribuyentes. Ya. Ese es un gran desafío, sí. Y por supuesto también combatir ciertas prácticas delincuenciales, ¿no? No deja de ser paradójico que el SAT, que ha sido muy eficiente para fiscalizar y recaudar más, combate empresas fantasmas, y el propio gobierno mexicano contrata empresas fantasmas, pero es según se desprende de un informe de la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo. Pero preguntarte, o sea, creo que lo dijiste de manera impecable, ahí están estos puntos. ¿Por dónde empezar? O sea, hay algunos que requieren un esfuerzo social enorme, por ejemplo, la modificación del modelo educativo, que la cultura del mérito y no la cultura esta de yo quiero que mis niños aprueben porque yo digo y además son muy monos, sino del mérito y del esfuerzo. Esto que llama algún autor a los valores burgueses, que es yo me esfuerzo y tengo un premio por ello. En fin, está ese tema. Hay otros que dependen de un acuerdo de élites, o sea, cómo empezamos a ordenar el Estado de Derecho si no hay un acuerdo entre las élites. Pero no me extiendo. ¿Por dónde empezar? Hay, digamos, una secuencia, se tienen que abordar simultáneamente. El tema fiscal pues requeriría un gran acuerdo político porque es tóxico en estos momentos plantearle al electorado, oiga, vamos a subir el IVA y vamos a bajar el ISR. Te dicen no, por lo menos los partidos mayoritarios ese tema prefieren no tratarlo. ¿Por dónde empezar? Yo creo, Leo, que
uno no es más importante que el otro. Es muy difícil priorizarlos. Sin embargo, la reforma fiscal en Estados Unidos ha venido a ponerle un sentido de urgencia a la mexicana. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente, en el 2017 y para atrás, una empresa americana que invertía en México tenía la capacidad de acreditar el 100% del impuesto sobre la renta pagado en México contra sus impuestos en Estados Unidos, porque su tasa en Estados Unidos era mayor a la mexicana. Entonces siempre le tocaba pagar un copete más en Estados Unidos. Al invertirse la fórmula, hay un pago que hacen las empresas que van a hacer las empresas americanas en México en su impuesto de 2018 que no van a poder recuperar contra Estados Unidos. Y eso es una pérdida de competitividad para las empresas mexicanas. Entonces, cuando ligamos que era el primer punto, que era la reforma fiscal, con el segundo de la competitividad que yo les hablaba, entonces estos dos escenarios se conjuntan para hacer la reforma que hay que impulsar en este momento, pero además se le agrega un tercer ingrediente. Cada 6 años en nuestro país se abre la posibilidad de generar acuerdos en torno político para lograr cambios estructurales. Es una realidad que a los presidentes no les gusta cambiar a la mitad del sexenio las políticas públicas. Entonces, hoy estamos ante una elección que puede que el 1 de diciembre tengamos un presidente que esté dispuesto a hacer esos acuerdos y atender esos puentes de acuerdo, esas negociaciones políticas, para hacer que esto suceda, y entonces con eso arreglas problemas de formalidad para que todos paguemos de manera pareja. 2, el problema de la competitividad entre México y Estados Unidos. 3, problemas de incentivar la inversión en México, porque al disminuir la tasa de impuesto sobre la renta logras incentivar la inversión en México. Entonces, son temas que creo yo, insisto, sin que uno sea más importante que otro, un ingrediente externo le vino a dar la prioridad que necesitaba. Interesante. Esto justamente que se habla de tener como una reforma espejo, ¿no? Justamente para que de alguna manera contrarrestes, como decías tú, los efectos que va a tener allá. Yo he oído la versión de que en realidad lo que tenemos que hacer es esperarnos porque la reforma fiscal en Estados Unidos va a tener impacto hasta 2019 y entonces eso, digamos, haría menos urgente, ¿no? Te pongo el contraargumento que he escuchado yo. ¿Qué es lo que recomienda justamente el IMEF? ¿Es cierto esto de que no habría que apresurarnos o al contrario, como dices tú, lo que hay que hacer es plantear muy en serio de entrada cómo haríamos frente a un potencial efecto, ¿no? de la reforma ya? Mira, pero como tú bien sabes, en una decisión lo más importante es tomar la decisión adecuada. ¿Okay? No tomarla de manera anticipada ni tomarla de manera retardada. Es muy importante que México mida cuál es el efecto o cuál va a ser el efecto en nuestro país. No solamente en términos de las inversiones, sino también yo creo que hay una serie de factores que se combinan y probablemente lo platicaremos más adelante con el Tratado de Libre Comercio, cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio final. Y entonces cuando hagamos una reforma que contemple el entorno global. ¿Okay? Es una realidad que en México no hay espacio para disminuir exclusivamente el impuesto sobre la renta. La propuesta del IMEF es bajar el impuesto sobre la renta a una tasa del 25%, pero generalizar el IVA con una tasa del 15%, dejando a un lado, o en tasa sin IVA, alimentos y medicinas de una canasta muy básica que no afecte a los bolsillos más afectados. Lo que es una realidad es que necesitamos no dilatar la decisión, pero sí necesitamos tomarla. Y para tomarla requerimos empezar a discutirla, empezar a comentarla. Necesitamos reunir a los sectores, platicar cómo les ha afectado, qué visualizan ellos. Y creo que las autoridades debieran de tender puentes en ese sentido. Pero te pregunto, como presidente del IMEF, a ver, yo entiendo muy bien que se discuta cómo vamos los ciudadanos a contribuir con los gastos públicos, si más renta, menos renta, más consumo, menos consumo, y por supuesto el principio de que paguemos todos. Pero a ver, Ferran, si yo te digo, si ya gastamos 6 billones, ¿no podríamos pensar en gastar un poquito menos? Y decir, oiga, pues también nos podríamos plantear que el gobierno no necesita tanto dinero para operar, o ese tema en este país no se puede tocar. No, es un tema que vale mucho la pena tocarlo, y además es un tema que es una gran deuda del gobierno federal en los últimos años, ¿no? Hemos visto que se ha privilegiado el gasto corriente por encima de la inversión en infraestructura.
Y esto con relación a sexenios anteriores, y esto es una gran preocupación, porque para generar condiciones, Leonardo, en el futuro, para generar, todos sabemos que si queremos como empresarios generar condiciones mejores y mayores rentabilidades para nosotros, tenemos que invertir. No podemos seguir posponiendo las inversiones que este país necesita. El presupuesto es el 20 y tantos % del PIB, y tú ves que crece el globo, y entonces la discusión es, ¿cómo hacemos para que tenga más aire el globo? Y yo digo, mejor pensemos en reducir el globo, ¿no? A lo mejor no es tan mala idea. No, y el debate sobre no solo la cantidad del gasto público, sino la calidad del gasto público. Tenemos que hacer una pausa que es muy breve. No se vaya, seguimos platicando con Fernando López Macari. Regresamos. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Fernando López Macari y justamente de los retos que estamos enfrentando. Planteabas uno muy importante, que es el tema de la urgencia de una reforma fiscal, de alguna manera para estar blindados o prevenir los efectos que va a tener la reforma fiscal en Estados Unidos, que ha sido por lo pronto la única victoria legislativa, ¿no?, que se puede acreditar a Trump y que efectivamente pues iba a tener repercusiones. Ya nos hablabas tú los efectos para las empresas y hablabas de un tema muy polémico que trae tintes medio ideológicos, que es el tema del IVA generalizado, aunque sea un exento una canasta básica de medicinas y alimentos. Eso trae una discusión política. Leonardo decía, se necesita un acuerdo. Y cosa muy interesante, decías, bueno, justamente cuando son años de elecciones, son los años en los que se puede, en todo caso, plantear estas nuevas ideas para el arranque y quizá encontrar, ¿no?, posibilidades de que haya un acuerdo político. Entonces, la parte del gasto público, como decía Leonardo, y cómo complementarías justamente esta reforma fiscal. Y antes de entrar en el tema que también va a ser muy importante sobre la negociación o posposición de las negociaciones que las seguimos, llevando del tratado. Sí, el tema de la reforma fiscal tiene que ver con una voluntad política de los actores que pueden hacer que suceda. Pero también tiene que ver con un tema de generación de condiciones para México, que lo ponga en competencia con otros países del mundo. Australia, por ejemplo, ya está revisando su tasa de impuesto sobre la renta para igualarla a la de Estados Unidos y ponerse en temas de competitividad. Y no quiere decir con esto que vamos a hacer lo que haga Estados Unidos. A México le convienen cosas probablemente diferentes a las que haga Estados Unidos, pero sí necesitamos ser conscientes de que más del 70% de nuestras ventas de exportación se concentran en Estados Unidos y que entonces gran parte del comercio entre México y Estados Unidos y las economías están altamente ligadas, porque así lo hemos querido, porque así lo hemos construido en años anteriores con el Tratado de Libre Comercio, y esto no puede ser una excepción a la regla, Vero. Necesitamos sentarnos y evaluar cómo igualar condiciones con nuestro mercado para que entonces el dinero pueda fluir de Estados Unidos a México, Canadá y en la zona en general para beneficiar a todos de manera pareja. Yo creo que es absolutamente claro. Pero a ver, una reflexión rapidísima antes de entrar a lo que viene en Telecán y el riesgo político. O sea, lo que hoy tenemos en materia hacendaria es razonable, o sea, le da competitividad a las empresas, le permite a la clase media tener una vida más desahogada, incrementar su consumo, o, digamos, si pudiéramos hacer abstracción de la propuesta de Trump, sigue siendo un tema que habría que revisar solo por cuestiones internas. Sigue siendo un tema que tenemos que revisar desde mucho antes de que Trump llegara al escenario político. Sí. El IMEF ha insistido en esto más de 8 años en este tema y es un tema que fue el gran pendiente de esta administración, que no se logró dar la generalización del IVA y quedó sacrificada por acuerdos políticos que a la vez beneficiaron otras reformas, como las reformas energética, educativa. Entonces, sí, les ha ido maravilla con los IEPS y el ISR, han aumentado la recaudación de una manera muy, muy elevada. Pero a ver, el Telecán, nada más era un apunte. El Telecán, estamos en un momento muy difícil, y cuando digo difícil, que sí es incierto. No sabemos si en estas rondas se va a concluir el tratado, y si no se concluye un acuerdo, un principio de acuerdo sobre el tratado, pues nos podemos comer pues el tiempo que tiene esta administración para tratarlo. Si nos podríamos ir hasta el año próximo, lo cual generaría una incertidumbre que ciertamente no es benéfica para México, y Moody's sale y dice, bueno, pues un aplazamiento podría tener en el corto plazo un impacto de hasta el 30% en el valor de la moneda.
¿Tan sensible es la economía mexicana al tema de la incertidumbre por no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Yo creo que Canadá ha marcado la pauta en este sentido, diciendo que lo que tenemos que privilegiar es llegar a un buen acuerdo, más que llegar a un acuerdo de manera rápida. ¿Okay? Entonces, creo que nosotros, y lo decíamos en el IMEF, lo comentábamos en el IMEF, en nuestro boletín de prensa, necesitamos sumarnos a esa corriente de que lo más importante es que el acuerdo al cual finalmente se llegue sea un acuerdo que sea conveniente para las tres partes del tratado. Nosotros vemos en el IMEF difícil que se pueda llegar a un acuerdo de manera muy rápida, inclusive antes de las elecciones, para México y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay tiempos y hay procesos que se tienen que seguir. Una vez que el presidente Trump logre cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tiene, de acuerdo al TPA Agreement, necesita presentar al Congreso la propuesta y tienen 90 días de ellos para dictaminar sobre esa. Y esos 90 días, si los sumas al día de la última ronda del Tratado de Libre Comercio, con más de 90 días, se te empalman con el cambio de administración las elecciones en México y entonces y las intermedias en Estados Unidos y el cambio del Congreso, que además no pintan nada bien. Se va a julio, viene el cambio de gobierno en México, posteriormente en diciembre. Entonces, pero lo que dice Canadá es, bueno, pensemos en un buen acuerdo. Yo creo que Canadá y Trudeau pueden esperar lo que él quiera, pero nosotros tenemos elecciones en medio. Sí, claro, pero además la incertidumbre nos va comiendo. Pero además, tratando de contestar a tu pregunta inicial, es ¿qué tanto esta incertidumbre puede ser cada vez mayor porque se esté aplazando el tratado? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que el aplazar el tratado lo que ha venido es a disminuir un poco la incertidumbre, ha venido a pensar que, además tiene que ver con el cambio de discurso también en Trump, ¿no? Ha venido a relajar un poco la materia porque mientras no haya otro acuerdo, el acuerdo que está vigente es este. Muy interesante. Que no sería un mal escenario en todo caso para México. Y hay otro tema que justo relacionado con los inhibidores de los que hablabas. Por lo pronto, una buena noticia me parece es que en las pasadas y recientes rondas lo que sí se llegó a concretar el capítulo anticorrupción, que puede también ser un buen aliciente para que los incentivos estén correctamente alineados, ¿no? De acuerdo. Exacto, entre los tres países. Pero bueno, ¿ves la perspectiva de que se vaya hasta 2019, en todo caso, en la renegociación del tratado? Sí, nosotros vemos que hay las condiciones están dadas para que este tema del Tratado de Libre Comercio se vaya hasta el 2019 por los mismos tiempos que yo explicaba hace un momento. Es muy difícil, además, que a una nueva administración, a un nuevo presidente lo sientes a firmar un tratado que él no negoció, que él no estuvo involucrado, que su gente no estuvo involucrada. Estoy hablando del presidente de México, ¿no? Y no podemos dejar a un lado la situación que vamos a vivir en México el 1 de julio con las elecciones. Es un tema prioritario que acapara la agenda de nuestro país y que entremos a ese tema. ¿Ustedes cómo ven? Por supuesto hay incertidumbre política, la misma que hay en cualquier democracia, es decir, no sabemos quién va a ganar, pero hay también incertidumbre institucional, porque depende cómo quede el Congreso, podrían ocurrir ciertas cosas con algunas reformas que se han aprobado. ¿Cómo ves ese asunto, Fernando? Sí, nosotros vemos que en primera instancia México va a vivir su proceso electoral más grande de la historia. Y no solamente más grande por el número de posiciones que estaremos eligiendo, sino además hay ingredientes que no se habían presentado anteriormente en una elección de esta magnitud, como son la reelección, como son los candidatos independientes, alianzas entre partidos que no se habían visto anteriormente en una elección de carácter nacional y partidos que no existían hace 6 años, que están generando nuevas condiciones de competencia, ¿no? Todos estos factores... ¿Y el número de electores? Estamos hablando de cerca de 90 millones. Un número de electores que además lo platicábamos el otro día, con un componente muy alto de nuevos electores, ¿no?
14 millones de nuevos electores, que no sabemos cómo van a votar, cuáles son sus preferencias electorales, nunca los hemos visto en acción. Si van a votar. Si van a votar o no, nunca los hemos visto. Y los políticos tampoco lo saben. Y los políticos tampoco. Entonces hay un alto grado de incertidumbre en qué es lo que va a pasar en nuestro país. Así es, hay un alto grado de incertidumbre. Esta incertidumbre pues no es ajena al tema económico y tampoco lo es al tema de las empresas y los empresarios. Pero ¿qué es lo que va a pasar en nuestro país? Pase lo que pase, necesitamos entender que hay dos cosas que son importantes. Una de ellas es que esta elección va a tener un alto grado de emocionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos emociones que van a dominar o que están dominando hoy la voluntad del voto. La primera es el miedo y la segunda es el enojo. El electorado va a salir a las urnas con una alta carga sentimental, con miedo y enojo, a tomar una decisión que puede ser una decisión trascendental para nuestro país. Y esto me lleva a mi segunda reflexión, y yo quiero ponerlo en contexto para cuando en nuestras casas, en nuestras vidas personales, tomamos decisiones basadas en la emoción, somos muy propensos a equivocarnos. ¿Por qué somos muy propensos a equivocarnos? Porque la inteligencia emocional es una de las inteligencias del ser humano, pero viene también la razón. Entonces, cuando tú conjuntas ambas es cuando puedes tener la posibilidad de tomar una mejor decisión. Entonces, aquí lo que más nos preocupa es que necesitamos, como instituto, como sociedad, llevarle a la gente la información para que pueda tomar una decisión de manera racionalizada. Porque hoy el ambiente está cargado de mucha emoción, de discursos encontrados en torno a si este hizo, dejó de hacer, o si este quiere hacer, o si va a hacer o no va a hacer. ¿Okay? Lo que necesitamos es generar ya propuestas sobre la mesa, ponerlas sobre la mesa, discutirlas, analizarlas y entonces poder evaluar y decirle a la sociedad, como IMEF, desde nuestro punto de vista, esto es lo que ofrecen los candidatos a la red. Ahora, sin duda, como IMEF justamente y como sociedad civil, yo creo que en estos últimos años ha habido como un incremento de la participación y de la participación muy efectiva, digamos. Lo hemos visto en temas desde transparencia, ¿no? Anticorrupción, todo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también en los temas económicos y comerciales, y pienso justamente digamos, en el cuarto de al lado de los, ¿no? empresarial, y que he estado acompañando las renegociaciones del tratado, y en organismos justamente como el IMEF, que generan justamente análisis digamos, detallados y de calidad y propuestas que serían viables. Ahora, estas propuestas me parece que habría que plantearlas, y te pregunto si hay un esquema para plantearlos a todos los contendientes. Justamente lo que hablabas tú, va a ser inédita esta elección y vamos a tener muchos candidatos, porque los candidatos independientes que, digamos, lleguen a estar en la boleta van a sumarse a las por lo menos 3 principales fuerzas o coaliciones que están, digamos, ya contendiendo. Entonces, es importante que estas propuestas y sobre todo la racionalidad detrás de ellas lleguen a todos los contendientes. ¿Están pensando en algún esquema como de presentárselos y de saber quién apoyaría o no, o quién estaría de acuerdo con este tipo de propuestas? Sí, pero déjenme platicarles qué es lo que estamos planteando en el IMEF y qué es lo que estamos trabajando. En principio, detectamos estos grandes inhibidores del crecimiento de México, que son los que platicamos hace un momento, y que creemos que son los que deben de estar en el contenido de la Agenda 2018-2024. Llegue quien llegue, gane quien gane. ¿Okay? En segundo, integramos mesas de trabajo con especialistas en cada una de las áreas. Tenemos economistas, tenemos fiscalistas, tenemos abogados, actuarios, todo tipo desde la base técnica del IMEF, que son los comités técnicos. Tenemos 16 comités técnicos. Generamos una mesa de trabajo que es la que está semanalmente abordando los temas de cómo se van a desdoblar estos puntos que tienen que contener la Agenda 2018-2024. Nosotros esperamos tener ya en un par de semanas esta agenda definida, para que entonces, con las invitaciones que ya hicimos a los candidatos aspirantes a la presidencia de la República, podamos tener reuniones privadas y con nuestros asociados para que discutamos
no solamente las propuestas que ellos traen a la mesa, sino las que nosotros queremos incorporar a la agenda de ellos y las que nosotros proponemos desde un punto de vista técnico exclusivamente, sin un carácter político, sin un interés. La gran ventaja que tiene el IMEF es esa, que no representa un interés de una industria, de una cámara, no, somos financieros que queremos técnicamente lo mejor para el país. En el tema fiscal ya nos dabas mucha luz y además muy interesante. ¿Qué otros asuntos preocuparían? O sea, ¿qué nudos problemáticos que se están planteando en las distintas, digamos, trincheras políticas les preocupan a ustedes? He oído este asunto de si darle marcha atrás o no a la reforma energética podría generar preocupación, algún proyecto de infraestructura concreta como el caso del aeropuerto. No sé qué otros nudos problemáticos consideran ustedes importantes monitorear, por supuesto dentro del ámbito de sus funciones y por supuesto la visión que tienen del país. ¿Qué es lo que habría que estar monitoreando, Fernando? A mí lo que me gustaría en principio es un poquito modular la conversación en el sentido de que se nos olvida que en México existen 3 poderes. Y entonces luego empezamos a pensar que cuando el Poder Ejecutivo o el aspirante al Poder Ejecutivo lanza una propuesta, él puede llegar y hacer autoritariamente lo que quiera. Y no es así. La realidad es que se requiere de un poder legislativo y luego también vendrá involucrado el Poder Judicial para ver el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en México es la preocupación grande es privilegiar las instituciones que tenemos y lo que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos. Tú mismo lo comentabas hace un rato, Leo, el tiempo que tardamos discutiendo de que si no había un acuerdo político para impulsar las reformas, ¿sí? Por fin se logró el acuerdo político, se impulsaron las reformas. Bueno, las reformas, sentimos nosotros que lo mejor de las reformas está por venir. O sea, todavía los capitales están por llegar a México, todavía las condiciones económicas están por generarse. ¿Te preocupa, por ejemplo, que la energética se le dé marcha atrás? La verdad es que no me preocupa que haya personas que piensen que la reforma energética no es buena para el país, pero no me preocupa porque creo que, insisto, las instituciones no van a permitir que esto suceda y los mexicanos deberíamos de estar más concentrados en fortalecer nuestras instituciones que en preocuparnos quién va a llegar o quién no va a llegar. ¿Competencia económica? En materia de competencia económica también hemos tenido reformas que han sido muy atractivas, como es el caso de las telecomunicaciones, y sin duda lo que sentimos es que necesitamos generar un piso parejo para todos de manera más justa. ¿Cambiar el mandato del Banco Central? No, cambiar el mandato del Banco Central ha tenido un comportamiento responsable con el manejo de las finanzas. Tal como está. Pero ha habido fuerzas políticas que dicen hay que meterlo a la lógica de promotor del desarrollo. A nosotros nos parece que el Banco Central ha actuado de manera responsable. Ahí están los indicadores macroeconómicos de México, los fundamentales están bien. México se ve como una economía sólida hacia adelante. Lo que necesitamos trabajar más es en qué es lo que está haciendo que México no detone al 100%. Es un tema de implementación, sí. Es decir, más que de revisión, es un tema de implementación de las reformas y de acelerar ahí el paso. Necesitamos acelerar el paso, necesitamos implementar de manera más eficiente las reformas, necesitamos transparentar la forma en la que se están implementando, requerimos balancear el gasto, privilegiar la calidad del gasto, requerimos trabajar en tener hoy ya nuestro sistema anticorrupción totalmente definido, totalmente integrado. Necesitamos hablar sobre necesitamos discutir otros temas que sean de más valor y de más profundidad para nuestro país. Y no temas de si yo llego, voy a hacer o voy a deshacer. Me parece que ese tema no suma a la agenda. Pues es por supuesto interesantísimo. Sí. Tenemos un año, podremos decir todo, menos que no sea interesante, Verónica. Totalmente, y con unos retos, además, no solo internos, sino externos, que todavía lo hacen más interesante, ¿no? Más atractivo. Pues, así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Interesantísima charla. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Y bueno, pues Leonardo, invitamos a nuestros amigos del auditorio a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Incursionando. Aquí nos vemos.